noches. Comenzamos con todo respeto, listas y listos para empezar a debatir los principales temas de actualidad nacional y también de Jalisco. Diego Petersen, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, qué gusto estar de nuevo aquí en Con Todo Respeto y pues listos para el debate, David. Así es, Diego, pues muy contentos de estar aquí. Erika, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien. Empezamos desde antes que entrara la emisión aquí a chismear, así es que nos esperan muchas cosas para esta emisión. Deberíamos hacer una previa, ¿no? Sí, ¿verdad? Deberíamos unos 10, hacer 15 una minutos previa. porque a veces se ponen más sabrosos los debates, no nos conviene. ¿no? Tal vez no. Bueno, a nosotros sí, a otros tal vez no tanto. Una buena práctica parlamentaria. Bueno, por cierto, uno de los procesos constituyentes más seguidos en América Latina en los últimos años tuvo lugar en Chile. Las y los chilenos salieron a votar para decidir si aceptaban o no el nuevo proyecto de constitución, una constitución nueva después de 42 años de la actual constitución en Chile, la que se aprobó en tiempos de Augusto Pinochet. Y este tuit un poco nos ayuda a ilustrar, a contextualizar este debate que ha habido en torno al constituyente en Chile, que ha generado tantas expectativas y que también en los últimos meses tantas amarguras. Chile, el único país en el mundo en donde se lucha en las calles por escribir una nueva constitución y cuando por fin se tiene, se rechaza. Es un tuit de Margarita Azul, David. Pues sí, me parece que revela la división que existe y ha existido históricamente en Chile entre, digamos, quienes están a favor de esta nueva constitución, quienes seguramente votaron por el gobierno de Boric y quienes se consideran de izquierda. Y del otro lado, los conservadores, los que no votaron a Boric y los que se opusieron mayoritariamente a la aprobación de esta constitución. Quizá lo interesante es que nadie esperaba que la diferencia del no sobre el sí fuera tan amplia, que se ampliara en las últimas semanas y que muchos de quienes sí votaron por el nuevo gobierno de Boric, en realidad, en el tema de la constitución, la rechazaron. Y eso habla de un electorado muy politizado, muy informado, que sabe distinguir su voto, que sí quiere un gobierno de izquierda, pero que no quiere necesariamente una constitución que para muchos era totalmente inviable, insostenible, impracticable, inaplicable. Es que yo creo que esa es la parte interesante. Es decir, una cosa no es, como dice el tuit, piden una constitución nueva y luego la rechazan. No, piden una constitución nueva y no les gusta la que hicieron. Bien hecha, ¿no? ¿no? Lo cual no Que quiere les decir que no guste. quieren una nueva constitución. Claro. Exacto. Y yo creo que esto de lo que va a derivar es en otro nuevo constituyente que tenga otro tipo de reglas. Es decir, porque de repente esas nuevas constituciones tan garantistas, pues son como arbolito de Navidad, donde cada quien le cuelga su esferita, ¿no? Y queda así Ahí tenemos la Ciudad de México, ecléctico, que pero quedó hecho un desastre, inaplicable. son inaplicables y son constituciones de deseos, no una norma de que nos permita funcionar como país, ¿no? Sí, operacionalizar esas leyes es muy complejo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, Diego. A mí me parece que es un ejercicio sumamente interesante el hecho de que hayan salido a votar para decir este texto no nos gusta, ¿no? Y sobre todo también algo que es muy importante es que 8 meses antes se habían generado debates desde los ámbitos académicos entre diversas universidades para poder analizar los planteamientos y lo que se analizaba también era que había, ojo, un proceso de desinformación muy fuerte en las redes sociales que se hizo muy intensivo durante 2 meses antes y que colocó en la escena 3 temas que atacaron o que les causaron ruido a los conservadores. Uno es el aborto legal, seguro y gratuito. El segundo es el multinacionalismo y la concepción de la plurinacionalidad, porque dejaba fuera a otros sectores. Y el tercero tenía que ver con cuestiones tributarias, ¿no? Entonces, al final... Perdón, Erika, para completarte, que no venía la propiedad privada como concepto a defender en la Constitución. Y me parece que esos temas son bien interesantes porque además Y un sistema de justicia en vez de un poder judicial. Exacto. Que eso me parece muy delicado. Exacto, exacto. Entonces, yo sí creo que es inteligente al margen de que no sabemos cuántas personas pudieron haber sido influenciables o influenciadas por la campaña esta de redes sociales que colocó estos temas que parecían como amenazas para el sector más conservador. Pero sí me parece que si la mayoría de las personas... Es decir, claro, cada quien pone sus argumentos y busca llegar a las emociones de las personas. Pero yo valoro el proceso y el papel del constituyente, sobre todo a partir de la mujer que lideraba todas estas discusiones, en términos de hacerla legible
para toda la ciudadanía. Sin duda, pero yo sí eso creo, me, Erika, eso me que parece que es estuvo una un ciudadanía de constituyente calidad. demasiado cargado a la izquierda. Claro, para hacer claro. una constitución, Que para debe hacer una ser para constitución todos. para todos. Sin Ese es duda. el tema. Porque, y Pero al final, ¿cuántos leen el texto? ¿Cuántas No. posibilidades tienes de pero acercarlo? me refiero y a que de- tratas de equilibrar entre derechos y Sí, al final una no, constitución no. es un pacto de la Sí, sociedad no, y por lo no, tanto no. tiene que incluir a la mayoría. Yo solo añadiría un tema, perdón David, la baja aprobación de Boric. 38% de bajó aprobación. muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también cuando tú entras con tantas expectativas, y esto le puede pasar también a Petro en Colombia, no le ha pasado a López Obrador en términos de aceptación, hay que decirlo, pero pues con muy poco empiezas a entrar en crisis y ya tuvo su primer crisis de gobierno Claro, y tuvo que cambiar ministros. Justamente iba a destacar que la reacción a la derrota de Boric es realmente Agitar de su un gobierno. demócrata. Sí, muy Reconoce la derrota, vuelve a llamar un constituyente, seguramente lo va a ensamblar de manera más integrada, más incluyente y más moderada, y sacrifica una parte de su gabinete justamente a los más radicales y los cambia por propuestas más de centro-izquierda. Es decir, se empieza Se a correr corre al al centro, centro, claro. lo cual Claro, me parece claro, que es una claro. reacción Pasando muy del- buena. Me parece que de tiene lo que ser. idealista a lo posible, ¿no? Sí. Ya, Me parece, ¿no? Que ese cambio, realistamente. que al final en democracia es así, ¿eh? Claro. No es todo no es todo lo que quieres, es lo que Claro, Hace un se puede presidente hacer. Puedes hacer. con, digamos, que ha dado signos de una Madurez. madurez Sí, es un demócrata. y una vitalidad Es un democrática demóctica muy interesante. Es un demócrata. Sí, A sí, ver sí. cómo gobierna, pero Y de que es un joven, ¿no? demócrata, Tan es un joven es un con demócrata. eso. Me Bueno, uno de parece los debates en importante. nuestro país en las últimas horas tiene que ver con lo que se está discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la constitucionalidad o no de la prisión preventiva oficiosa, y utilizamos este tuit de Jorge Triana, diputado federal, donde dice: triste día, la presión, esto es de ayer, ejercida a los ministros desde el poder surtió efectos. No se retira de la Constitución la prisión preventiva oficiosa. Todos dijeron lo mismo. Es un abuso, pero no podemos decretar la inaplicación del artículo 19 constitucional. Es decir, sí, pero no. Erika Loyo. A ver, yo creo que más o menos esperábamos esa reacción, sobre todo después de la declaración del presidente de la República, ¿no? En donde se queja de los 4 ministros que él puso. ¿Para qué los puse si van a votar todo en contra, ¿no? Había muchas formas de ejercer presión sobre la Corte, él las ejerció todas. También Adán Augusto, ¿no? Que estuvo ahí visitando la Corte, ¿no? Etcétera. A mí me parece que, aunque Enrique siga diciendo que los debates de la Corte no son vistos públicamente, pues, ¿no? Que Digamos que no son prime time, eso no, ya no, sé, no. ya sé. Es como el canal. O sea, Claro. con todo respeto, sí. Sí, pero claro, se ve claro. mucho No, más. bueno, no hay punto de comparación, pues, pero bueno, yo creo que seguimos todos una visión de podernos mantener informados sobre las posturas de los ministros. Me parece Eso que es sano, sí. yo sobre redes sociales y sobre contextos de comunicación, cada vez hay más personas que te facilitan la comprensión de un tema tan complejo, desde las explicaciones más controvertidas hasta cualquier otro tipo. Yo agradezco mucho eso, porque me parece que eso hace que el debate se comprenda en todos los niveles y en toda la sociedad, saber de qué estamos hablando. Y al final yo creo que a la hora de la hora, cuando decidan el jueves, ¿no? Cómo va a pasar este pospusieron tipo de de hoy cosas, para el jueves. creo que van a presentar otro proyecto distinto. Me parece que en ese proyecto distinto, pues de lo que vamos a hablar es de la instalación ahora de las capacidades de los ministerios públicos para sustentar, ¿no? Con las pruebas debidas, el hecho de tener o de solicitar, ¿no? La prevención preventiva. A ver, yo lo que creo es que como diría el clásico futbolero, los ministros ganaron el debate pero perdieron la votación. Ellos mismos reconocen que es un abuso, que puede ser incluso inconstitucional, pero que por razones, digamos, de facto, inerciales o de la peligrosidad de tener que soltar a los que ya fueron encarcelados bajo este principio o por lo que les plantea el presidente, tienen que votar a favor de López Obrador. Me parece que si uno analiza el discurso de los ministros, realmente parecería que están en contra de la prisión oficiosa y sin embargo al final se decantan Claramente, por eso creo es que una va a cosa haber un proyecto extrañísima. distinto para el Claro, jueves. sí, creo. Porque el primero que pone, digamos, se anima a decir, oigan, pues está muy bien, pero eso no se puede hacer, es Diego Valadez en una entrevista en el Universal. Sí. Y dice, oigan, jurídicamente
los ministros no pueden estar en contra, son los defensores de la Constitución, pero eso dice la Constitución, ¿no? Ese es un Entonces, debate. ese es un debate y que finalmente uno de los ministros, que fue Pérez Dayán, lo dijo de manera, dice, yo no puedo arrancar una hoja de la Constitución. Eso es demagogia pura, ese argumento. Te lo voy a decir por qué, porque si mañana dicen en la Constitución que las mujeres son menos que los hombres, ¿qué diría la Corte? No, es que... Tiene razón. Está en la Constitución. No. Hay derechos humanos y garantías fundamentales. Están por encima incluso del legislador. Entonces, incluso lo del que legislador. tienen que hacer, creo yo, y es lo que van a hacer, creo que lo que van a hacer el jueves, es decir cómo debe interpretarse la previsión preventiva oficiosa. Independientemente de la palabra oficiosa, se debe interpretar así, así y así. Exacto. ¿Sí? Garantizando los derechos de los procesados. Y me parece que por ahí van a ir. Diego? ¿Qué? Si están el catálogo en la Constitución. O sea, ¿cómo lo te metí- brincas lo- al ¿Cómo juez le y dices al al juez? juez? No, lo que tiene que decir es amplísimo. que la obligación del Ministerio Público de Exacto. Es que presentar ahí pruebas. está. esa es ya la prisión preventiva justificada, que es otro tipo. Eh, Lo que estamos hablando de la prisión Pero preventiva puedes entra oficiosa. en invalidarla. las dos, porque para que tú lo puedas solicitar, el Ministerio Público tiene que armar una buena carpeta de Es que ese es el investigación. debate, Erika, Ese es el porque debate. ese es el asunto cuando tienes que justificarla. Pero Claro. cuando no tienes que justificarla, en estos delitos yo solamente creo que entras. van a, solamente por lo- entras. por lo que Yo creo estoy que viendo, van a meter otro ojalá. tipo. Las Yo no dos soy tan ministras, optimista. Yasmín y Loreta Ortiz, me Oye, parece qué mal que Loreta muy Ortiz, mal, qué las mal, dos, tristemente. Pero en eso el tiene resto- razón, déjame- en eso tiene razón el presidente. Qué decepción. Sí, totalmente, estamos de acuerdo con el presidente. Sí le reconocemos Bueno, al presidente que Ana se Laura equivocó. Magaloni, Va- te extrañamos. Vamos a ver lo que se comentó en las redes. Bueno, sobre el tema de Calaverandia, se debería rentar espacios públicos como el Parque Metropolitano o Ávila Camacho para eventos privados como Calaverandia. Claro que sí, 29%, definitivamente no, 71%. Yo sí estoy a favor de que se puedan rentar temporalmente este tipo de espacios, digamos, Si son cuando compatibles. Si son compatibles No con... un bosque donde vas a destruir árboles, Claro, ahí no, si no fuera- es compatible. No, Eso no es compatible. es Hay decir, un parque como el de Ávila Camacho, sí. Ahí Ese sí ha sido un estoy gran bien. debate de si los espacios públicos debe haber eventos privados. Desde el Cabañas, ¿no? Claro, El claro. propio museo, O la casa esta en donde se la casan a rectoría. Ronis, ¿no? Hubo un gran debate hace unos 5 o 6 años, ¿no? Sí. En fin, sí creo que es un debate. Y por otro lado, es una forma en que los parques o los espacios públicos pueden Sí, generar totalmente. recursos propios. Pero sí es compatible, Entonces, ¿no? O sea, lo que hay que hacer tiene que estar absolutamente reglamentado. A ver, lo que no puede claro. ser es que cada gobierno interprete. discrecional. Y ahora me voy decisiones. al Metropolitano Pero sí, a a poner ver, yo creo que Calaverandia. la incompatibilidad en términos de los árboles y el espacio, O de la digamos, protección del patrimonio, Pero puede la ser en parte otro caso. en la que yo sí estaría de acuerdo es justamente para por generar ingresos propios, y también lo puedes hacer menos privado o más público, es decir, dando espacios gratuitos, trayendo a niños de escuelas, en fin, se puede Totalmente. matchar. Pero el problema es la compatibilidad, y en eso tienen razón. El tema de tener que mover árboles o dañar árboles me parece No, que lo hace absolutamente pero eso, incompatible. a ver, en la Plaza de Liberación ya no dejaron crecer los tabachines para poner la maldita estructura donde De los rentan. conciertos, de ¿Qué? los conciertos, claro. Sí, no, de Ah, los los conciertos, conciertos, pensé que- De las venta de fiestas de octubre, artesanía, la cantera. Todo lo que hay, el centro feria del tomado todos los hogar, días. feria, todo lo Bueno, que sea. cierra, Sí. Erika, sobre este tema. Pues nada, yo estoy a favor de que lo público sea público, ¿no? Es un tema de controversia, pero a ver, yo extraño, por ejemplo, las mejores épocas del Trompo Mágico, donde era un museo digno, ¿no? Donde ese tipo de cosas pueden tener un espacio Y suficiente lo como dejaron caer. para llevarse a cabo, ¿no? Y lo dejaron caer. Está caído, absolutamente caído. Todas las mañanas que pasas por ahí está toda la gente que de calle vaciando los botes de basura. No tiene una sola gota de pintura. ¿Por qué no entonces dignifican ese tipo de espacios que servían mucho para En vez las de echar a perder el infancias? Metropolitano. Y Que ahí qué tienes bueno un que estacionamiento ya lo echaron para enorme atrás. y que pongan ahí Calaverandia. Vamos al corte, estamos en Con Todo Respeto. En Fast Track y durante una maratónica sesión, la Cámara de Diputados avaló las reformas a las leyes secundarias que buscan integrar a la Guardia Nacional dentro de las labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que es interpretado como la entrega de una institución que nació como una Guardia Civil fuera de los mandos militares.
Esto ha ocasionado que diferentes actores busquen la inconstitucionalidad de la medida, mientras que la sociedad civil organizada la rechaza. Cambié de opinión, dijo el presidente de la República cuando le preguntaron por qué había decidido ahora a militarizar la Guardia que iba a ser civil. En realidad nunca fue civil, nace como una guardia creada desde el Ejército, con mando en el Ejército, y ahora el gran debate es qué hacemos con ella. El PRI acaba de ponerle en la Cámara de Diputados en bandeja de plata al presidente la solución, que es sí hacer un cambio constitucional y simplemente modificar el plazo que vence en el 24 para que deje de ser militar y pasarlo al 28. ¿Cómo ves, Erika? Nada, pues crónica de algo que iba a pasar, ¿no? Desde que el presidente mandó su decretazo, la verdad es que yo creo que esto estaba más que cantadito. Con todo y los riesgos que representa, todavía hoy fue un grupo de mujeres feministas en contra de la militarización a intentar dialogar con el Senado de la República. Por supuesto, Citlali les decía que sí dialogaba con ellas, pero que ya sabía que iban, ¿no? Tiene una agenda política. Eso, sí, claro. Pues, como si ella no tuviera agenda política. Eso me parece que no, ni siquiera es diálogo, ¿no? Pero, a ver, mucho se ha discutido el tema de la Guardia Nacional. Yo creo que ahora mágicamente todos cambian de opinión. El presidente de la República en principio, también el propio gobernador del estado, Enrique Alfaro, acaba de decir ayer, ¿no?, que dadas las condiciones del país, la Guardia Nacional es el mejor escenario. Y en contrapartida tenemos que el Ejército sigue siendo una de las instituciones que tienen mayor confianza entre la población, ¿no? Entonces, y mayor opacidad. Claro, de verdad no alcanzo a inteligir todo lo que puede existir en medio de esto, cómo se interpreta y cómo le hacemos entender a la gente que el escenario de la militarización del país no es un buen debate. El más favorable, pues, ¿no? O sea, ¿de qué manera lo entiende? Pero no estoy segura. A ver, me parece que justamente el debate en Chile tiene que ver con este desconocimiento en México, pero un conocimiento pleno en Chile sobre el tema de la militarización y lo que significa un gobierno militar. Porque justamente México nunca ha tenido una dictadura, no ha habido un golpe de Estado recientemente y por tanto... No, dictadura sí. Dictadura militar. Dictadura sí. militar. Dictadura perfecta, sí. Militar no. Pero a ver, no tenemos militares en el gobierno desde 1952. El último fue Ávila Camacho. Ávila Camacho. En funciones, ¿no? Pero además un militar muy civilizado. No, ya. Era civil, Ávila Camacho. Era civil. Pero tienes militares en retiro siendo diputados y senadores ahora. Sí, pero no en la presidencia. De la jefatura de Estado. Y en ese sentido, yo lo que creo es que justamente por ese desconocimiento del Ejército, que durante décadas lo que ha hecho es sembrar arbolitos, sacar niños de huracanes, y no combatir el crimen organizado, tiene una reputación que ninguna otra institución de la República tiene. Claro. Pero eso se va a acabar, eso se va a desgastar y eso puede cambiar. Y lo que estamos viendo es un presidente que se aprovecha de esa buena reputación para de facto hacerlo, hoy de jure, dividiendo a la oposición en una maniobra brutalmente hábil, donde vamos a ver un no retorno en este país que tiene que ver no solamente con la Guardia, sino, lo hemos dicho aquí muchas veces, con un montón de funciones, tareas y responsabilidades que sí está militarizando no solo a la seguridad, sino al Estado mexicano. ¿No? Pero a ver, Enrique, cuando llegó Calderón, lo primero que hizo fue decir, no hay de otra más que meter al Ejército. Llega Peña y no lo dice, pero lo hace. Llega el presidente López Obrador y dice que ya cambié de opinión, es la única solución. ¿Realmente es la única solución? Yo creo que a corto plazo tal vez sí. A mediano y a largo plazo no. O sea, aquí es a corto plazo. Y creo que Felipe Calderón, bueno, 2028 definitivamente no es corto plazo. Pero fíjate, creo que lo que hizo Felipe Calderón en su momento, por más que yo estoy en contra de la guerra que comenzó, creo que era tener al ejército, pero ir formando la Policía Federal. Después tuvo muchos errores en el camino. No, la Policía Federal. García Luna. Pero en teoría. La Policía Federal. Me refiero en teoría. Sí, hay 23,000 elementos de la Policía Federal que van a correr. Por eso digo, porque ya no los quieren en la Guardia Nacional. Creo que en términos teóricos era lo adecuado. Los militares son los únicos que pueden enfrentar al crimen organizado como ha crecido, pero voy armando un cuerpo civil que te permita dar estabilidad y regresar los mandos a las policías. Ahora, yo coincido con lo que decía David de que el presidente sabe la popularidad del ejército. Y decías, el ejército es muy opaco. Muchas de las instituciones
queridas por la ciudadanía son opacas. La iglesia, por ejemplo. No, son instituciones opacas que también buena parte Es muy de... valorado, y lo decía David. Viene mucho a ser opaco. Es que No, tú y ves... mire, no se lo digan al miembro del Oye, sistema estatal anticorrupción. Lo de David por es que favor. nada, vemos al ejército y así nos hemos dicho de toda la vida, sacando niños, Claro, haciendo... claro, y también en la iglesia claro, igual, claro. son bastante similares. Ahora, yo creo que el presidente está logrando lo que no logró con la reforma eléctrica. Con la reforma eléctrica quería dividir a la oposición, quería sacar al PRI de eso, y después de la golpiza que le ha metido Alejandro Moreno en las habilidoso. últimas No, semanas, logró. A ver. está lográndolo. O sea, yo creo que el PRI en este momento por ya otro está lado, débil, ¿eh? Si ves la propuesta del PRI, no es una mala propuesta. Es decir, a ver, si lo que estamos Transitorio. discutiendo es que, Digo, pero no es una gota, son las dos. que no está listo la Guardia Nacional para pasar a ser civil, porque no se construyó realmente la institución civil en estos 4 años, pues hagámoslo constitucional y Pero es que no pospongámoslo es 4 alternativa, años. Diego. O sea, ¿Sí? acuérdate que esto es el transitorio. Claro. Es reformar el Por eso. transitorio para que pase del 24 al 28. Y Pero de nada todos más. modos sería lo de la Guardia Nacional. No, de exacto. todos modos pasaría la Sedena. sí, sí. No. O sea, es que no es una No, es que gota. ya está en la Pero Sedena. sin No es una gota. constitucionalizarla plenamente, sino un transitorio para comprar No. tiempo. Exactamente, Eso es comprar solución tiempo, pero intermedia. que no se vaya al ejército. Sí. No, es simplemente se va a ir de todos al mantener ejército. el De facto, statu quo. pero no de juro. Mantener el statu quo como está ahora, hasta el 28 facto, en vez del de 24. Que me parece que el gran problema es que no se está creando la institución civil. Sí. Y dos, que el ejército, no todos en el ejército están de acuerdo con que esto suceda. Claro, Me parece que la oposición está dentro del ejército y de ahí puede venir esta idea que está proponiendo el PRI. ¿eh? Yo quería comentar un colofón a esto, que es ¿qué les toca a los gobernadores? Más que a los presidentes municipales, a los gobernadores. Nada. Creo que lo que puede ocurrir en este país es que haya una, digamos, exploración institucional donde se apueste en lo estatal para diferenciarse de lo federal fuerte a la solución que teórica y en términos de formulación de política pública sí plantearon correctamente en su momento Calderón, Peña y el propio López Obrador, que es mientras se puede guardar a los ejércitos, a los soldados, vamos a crear una guardia civil, una policía estatal. A ver, si yo fuera mandos, gobernador, estaría ya haciéndole examen de control de confianza y evaluación a los 23,000 policías que van a correr. ¿eh? Tienes 23,000 policías capacitados, de los cuales estoy seguro que la mayoría son elementos positivos. ¿no? Sí. Te armas una policía estatal Exactamente, rapidísimo. Diego. ¿no? Y muy- El problema es que creo que ahí el incentivo para los gobernadores es a soltar. Claro. Y que al final, a ver, no es que sea lo correcto, no es que sea lo correcto, sino a soltar y a decir, bueno, el que se equivocó es Claro, aquel. pero Al es final el proyecto de seguridad es nacional y es la Guardia el presidente Nacional. va a decir, el que se equivocó fue el ejército. Y así nos vamos echando la bolita. Claro, pero Por eso. justamente los gobernadores sí podrían diferenciarse y Coincido decir, contigo. vamos Sí, distinto. Vamos a ver el cartón que tiene que ver también con este tema. Muy duro este cartón de El Borolitas, que compara a López Obrador con Calderón, su némesis. Es de Chavo del Toro, ¿verdad? Sí, es de Chavo del Toro. Y ahí Señor, está. tenías razón, señor. Sí, le compartió Sí, señor. su uniforme Sí, señor. del Borolitas. Tenía razón, señor. Es magistral. ¿no? Es un Aparte, muy bueno. aparte que el presidente en eso es muy fijado, casi todos estos días ha aparecido de verde. Sí. O sea, el presidente sus simbolismos no se le va, ¿no? Y un verde muy militarizado. Oye, espérate, Sí, para el no, no. 16, para el desfile del Camaleónico, 16. está cada vez más a verde la vivo. Zelensky. Solo le falta ya ponerse el uniforme militar como Calderón. Sí, es lo que sigue. Pero bueno, vamos a un corte, vamos a regresar en un momento más para platicar de otros temas, por supuesto este subsidio al transporte público, la entrevista de la secretaria de Educación y mucho más. No le cambie, regresamos. El gobernador Enrique Alfaro decidió emitir un comunicado para anunciar el subsidio de 500 millones de pesos a los transportistas y con ello descartar el incremento a la tarifa del transporte público. Lo que es cierto es que desde que se incrementó la tarifa a 9.50, las alcancías de los camiones siguen sin dar cambio y sin saber el destino de más de 121 millones que se han recaudado de ello y en los hechos la tarifa es de 10 pesos. Mientras que la carga inflacionaria golpea los costos de operación, ¿es una buena medida o solo es una estrategia para patear el problema a la siguiente administración?
esta palabrita que tanto debate genera, subsidio al transporte público. 500 millones de pesos, un fondo que se aprobaría en el presupuesto de egresos del Estado en 2023 para que la tarifa quede en 9 pesos con 50 centavos. Muchos debates se han abierto después del anuncio, si realmente llegará a los usuarios, qué pasará con el asunto de los cambios, que también ya estaba diciendo en la cápsula, y por supuesto cómo le hacemos para que esto no termine, Diego, en las manos del pulpo camionero, como suele suceder con los subsidios. Es una medida curiosamente idéntica a la que aplicó Emilio González Márquez, más o menos a estas alturas de su sexenio, ¿no? Si cuando ya ves que te viene la elección, te va a reventar la ola de la presión de la tarifa, que siempre empieza más o menos a estas alturas. Las empresas camioneras lo tienen muy claro. medida. Lo que está, uno hay que decir, el subsidio no es al transporte público, es a las empresas que prestan el servicio de transporte público. No se sabe eso porque todavía, porque no sabemos cuál va a ser el mecanismo para el subsidio. No sabemos si va a ir directo a las tarjetas de mi transporte, es decir, eso no se define todavía. Yo creo que el subsidio al transporte público debería ser directamente a los usuarios. Contigo plenamente. Si el subsidio es, como se ha planteado hasta ahora, que es vamos a subsidiar a las empresas para que no aumenten. Y el otro gran tema, sí me parece que es que en la práctica muchísimos pagan 10 pesos. La tarifa es de 9.50, es de 10. Porque es lo que acaban pagando. No es porque lo que diga el camión, sino porque lo que tú realmente pagas. Y ahí me parece que sí hay una gran oportunidad de decir, a ver, cómo mejoramos ese sistema, cómo incrementamos con este subsidio las tarjetas para las tarjetas de prepago. Es que eso sería un buen apoyo que también. Me parece que ahí acceso universal a las tarjetas. Y se acabó el debate de los 50 centavos. Lo que pasa es que en no es tan caro. en términos de política pública del transporte es mucho más difícil llegar al usuario que llegar al proveedor del servicio público. Claro. Aquí el doble problema es que ir con el usuario es universalizar el acceso a la tarjeta para que cualquiera tenga y no por grupo, segmento y demás, lo cual tendría que ser, digamos, el objetivo de mediano y largo plazo. Abrir eso totalmente a cualquiera, estudiantes, adultos mayores, quien sea. Residentes, y la otra es y demás, ¿no? fiscalizar mucho más el subsidio que se pueda dar a las empresas, porque sabemos quién es el pulpo camionero. Aunque yo sí creo que ha habido una mejoría en el transporte. Los camiones están mejores, hay menos accidentes. Creo que esa parte ha ido mal que bien mejorando. Y yo sí creo que si algo pueden hacer de política económica, de política social, mejor dicho, los gobernadores a nivel subnacional, es impedir que eso, porque tiene presiones inflacionarias y además tiene presiones al bolsillo. Y el aumento al precio del diésel y no sé cuánta cosa, ¿no? Que está ahí metida. Está subsidiada la gasolina. Sí, también. Aparte de todo. Ahora, solamente un asunto. Yo no estoy de acuerdo en congelar la tarifa. No. Yo estoy de acuerdo en que aumente la tarifa a lo que cuesta y que subsidies a quien lo necesita. Yo creo que es lo correcto. Porque esa es la única manera, en la que ya quitas a los camioneros del acceso a este fondo, que ojalá al final se pongan las reglas de operación para que no tengan acceso a ese fondo y que vaya directamente a las tarjetas, y que tú hagas un padrón de gente que está por debajo de la línea inferior de recursos del Coneval, que sean estudiantes, jefas de familia. Un padrón extenso y tú subsidies directamente y que la tarifa para ellos sean 7 pesos. Porque, ¿por qué me vas a subsidiar a mí? Claro. El transporte público. ¿O por qué vas a subsidiar a un turista que viene de Estados Unidos a tomar el transporte público? Pero lo que me refiero es que al hacerlo universal, como sucede con la gasolina, terminas favoreciendo a gente que no pudieras, que no tienes por qué favorecer. Pobres, no a los que más necesitan. Y también, realmente, 500 millones de pesos no es nada, contiene el golpe inflacionario en el transporte público de cara al futuro. Yo creo que no me parece poco dinero para lo que está creciendo los insumos y la energía. Y también, pues, esta semana que documentaba el informador el aumento impresionante del parque vehicular de los autos. Es que, a ver, yo creo que en estos debates, si nos vamos por las gentes que más lo necesitan, pues entonces hagámoslo universal y apostemos por dejar el auto. Bueno, eso sería a mí me parece que es una mejor apuesta hacer eso, ¿no? Porque, a ver, todo lo que te gastas en la gasolina, en el estacionamiento, en los parkmóviles, en un montón de cosas de lo que te implica el traslado, yo prefiero siempre tomar la línea 3, ¿no? Y moverme ahí. Si tienes acceso, sí.
Pero Pues sí, cuando pero- tienes un modelo de ciudad que sea Exacto. literalmente desparramado, Creo que la apuesta tiene que no ser hay diferente. transporte Sin duda. público que funcione. Ahora, ahí, y lo decía Diego, ahí los tiempos, esa debería ser la apuesta a largo Claro. plazo. Y como yo veo tantas quejas por un maldito carril bus en Bisbus, digamos, dices, Impresionante, ¿no? dices, es como si estuvieran estrangulando la ciudad. No, oye, y eso es el largo plazo, pero el corto plazo son las elecciones. Sí. Y avalar Pues sí, un aumento de pero- la tarifa es costoso políticamente, por eso no se exploran este tipo de soluciones. Claro. Porque la nota Oye. sería, subió el transporte público, aunque lo subsidies a quien lo necesita. La nota sería esa. Oye, aunque me salga del tema, ¿puedo meter un tiempo fuera? Mete. A ver, Cizaña. toda la suerte del mundo para las funcionarias y los funcionarios que van el viernes a la comparecencia opaca, ¿no? En el Congreso del Estado, con el caso de Luz Raquel. Ojalá y las preguntas que tenemos toda la ciudadanía puedan responderlas. Es la nueva, Y el nuevo no parlamento hacerlo abierto, esa cerrado. puerta cerrada. Sí, Parlamento Es una abierto. nueva- pues, No se nos olvida, ¿eh? No se nos olvida Bueno, que creo que ahorita están vamos a haciendo eso. platicar un poco del tema. No sé si quedó como tema, pero ahorita lo No, revisamos no y quedó, lo, por eso lo lo metemos. meto. Tenemos que escuchar a la Secretaria de Educación, porque no podemos hacer el programa de hoy sin una de las declaraciones del año. Del sexenio, ¿eh? Del sexenio, Del puede Sí, ser. es del De sexenio. historia, Qué yo diría. vergüenza. Estaba la secretaria dando una entrevista bastante Live, pactada. light con porque fue Televisa. La entrevistadora Es que ya- fue a hacerla en no, el pasillo. con Daniel de Iturbide, pero aparte Light. se nota que le estaba, o sea, como diciendo, Ayudando. no quiero que la riegues, ¿no? Porque hasta cuando le responde eso, la entrevistadora se queda así como con cara de Como ¿neta? Trino con Peña Nieto. Exacto. En la fil. ¿Qué hago ahorita? ¿En qué hago te ahorita? ayudo? No, claro. Y lo peor es que era en vivo, ¿no? Entonces ni qué haces, ¿va? Por ese tipo de, bueno. Igualita. Hay que escucharla, a la secretaria de Educación. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No podría contestar eso. Ok. Usted, póngale el nombre. Bueno, ¿qué se puede decir, Diego? ¿Qué nombre le ponemos a esto? Se le fundió el Nuevo foco. modelo educativo. Es eso. Claro, se le apagó el foco. Ah, ¿lo tenía prendido algún día? Sí, ya se le apagó el foco. No tenía foco, más bien. Nunca tuvo foco. Yo creo que nos acaba de dar la gran salida cuando no tenemos que responder cosas. ¡Qué barbaridad! Cuando llegas a la casa a las 3 de la mañana y te preguntan ¿dónde estaba? No sabría No qué sabría qué responder. responder ante eso. No sabría qué Si, responder. si ante usted es alumno de alguna primaria, secundaria, En un preparatoria, en un examen, usted nada más diga, no eso. Yo sabría qué escuché responder. que la secretaria de Educación dijo Oye, no con la sabría qué prueba responder PISA, ante eso. ahora que las hagan en todas las primarias y secundarias, Oye, ahí pongan. Pero No incluso sabría qué los defensores responderle. de la secretaria que dicen, querías un rollo mareador como el de los exsecretarios del PRI. Oye, por lo menos decir, lo voy a averiguar, No sé. algo tendremos que hacer, le voy a preguntar a un asesor algo, pero... Oye, aunque Oye, sea salir y pobre. decir, te voy a traer a los maestros aquí para que te expliquen cómo, ¿no? Para que lo vea todo el No, país, ¿no? pues no, es que no ha leído el proyecto. Oye, es que sí. no sabe ni qué es O lo secretario. leyó o sea, y tampoco lo entendió. Que es más Oye, si grave. Esteban que también puede ser porque Moctezuma- está escrito de la patada. Si ¿eh? Esteban Moctezuma escribió una carta muy buena, muy sentida desde Washington quejándose de Delfina, ahorita está revolcándose, Es ¿no? que vamos. Yo creo que puede ser la secretaria de Educación con menos perfil en la historia No, de no, la no puede Secretaría ser, de Educación, sí. ¿no? Es. Yo te diría que en la historia como el mundo occidental. Del mundo occidental. Sí, porque- No, en Centroamérica puede haber algún Porque caso mira, que... para Ay, yo creo que se van a penales, como dicen. Pasaron algunos secretarios muy controvertidos como Bartlett, ¿no? Pero que puede decir cualquier cosa más Bueno, que ser pero, ignorante. Chuaifet. No. Aunque sea sabe hablar, ¿no? No es Aunque un sea ignorante. Vamos al corte, estamos en Con Todo Respeto. Chuaifet era igual. Contra todo pronóstico, y aún con una elección repetida, Ricardo Monreal demuestra que es el hombre poderoso del Senado. De los 62 votos que sacó Alejandro Armenta, un expriista poblano, aliado de Monreal, el senador zacatecano, fue nombrado en 52 votos sin estar en la terna. Con lo que demuestra que es el fiel de la balanza en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, sin ser la corcholata favorita del sexenio. ¿Para qué le alcanza a Monreal? En Morena tenemos nueva lideresa local.
Se trata de la exdiputada Katia Castillo, quien consiguió la mayoría de los votos de la Asamblea Estatal. Pero quienes también ganaron fueron Carlos Lomelí, Fabio Castellanos y Bruno Blancas, quienes apoyaron la candidatura de Katia Castillo. En el camino se quedaron los nuevos liderazgos de Morena, como el propio legislador Chema Martínez, quien tenía a su candidata, y Erika Pérez, quien tendrá un escaño en el comité directivo estatal. Bueno, Ricardo Monreal demostró que sigue teniendo el control del Senado, le gana la elección al presidente de la República y al propio secretario de Gobernación, pero sus votos tienen que ver con otra cosa, una propuesta, una zanahoria que le había puesto la oposición para decirle, si eres tú el candidato a conducir el Senado, nosotros te damos los votos. Cuando él finalmente es un acuerdo que venían trabajando desde febrero, decide que no, que se va a mantener en Morena, entonces la oposición en pleno vota por él para demostrar que tenían este pacto con él ya trabajado. Pero bueno. Le dio vértigo, Diego. Le dio vértigo. Porque yo creo que dijo, ay, faltan tanto tiempo todavía para la elección como para mandar el mensaje. Y aparte, dentro del debate en Morena era o presidente de la mesa directiva o coordinador de Morena. Coordinador. Y en ese momento, si te vas de presidente de la mesa directiva sin el apoyo de tus compañeros y con el apoyo de oposición, automáticamente estás fuera. Yo creo que Monreal fue trazando el acuerdo con los grupos parlamentarios, pero al final dijo, no es el momento de romper. Y fue una travesura, ciertamente, de la oposición que ya sabía que no iba con ellos, pero el hecho es que finalmente votan y él gana con Armenta y obtiene 112 de 117 votos en el Senado. Es increíble. Y finalmente logra que cierren filas con él, es decir, acerca a sus contendientes y trae un control total de la bancada hasta ahorita, al punto de que logró esta mañana mandar a comisiones el tema de la guardia para no sacarlo al pleno. Es decir, él no va con esta idea de sin moverle una coma. No, va a comisiones, se va a discutir y ahí es donde viene la jugada para buscar que pueda entrar la propuesta del PRI o alguna otra, digamos, modificación, algún matiz y ser él el fiel de la balanza que determine si avanzan o no los proyectos del presidente en el Senado. Yo creo que hay que estar muy atentos a todo lo que va a decidirse en el Senado, sobre todo a la actuación de Monreal en estos próximos 6 meses, sobre todo de cara también al tema del presupuesto y demás situaciones. Me parece que es un político... No pasa por él, pero sí creo que va a ser pero va a ser parte de la negociación con ¿no? la Cámara, ¿no? O sea, él va a contener cosas. Morena. Él se hace fuerte siendo incómodo. ¿no? Claro, o sea, sí. Y es muy habilidoso, no es el consentido, entonces hay que ser el incómodo. Sí, pero es muy habilidoso hasta para eso. El problema es que yo creo que si se va de Morena, yo creo que va a jugar la Ciudad de México. No creo que vaya a jugar la presidencial, que va a jugar la Ciudad de México. ¿Por la oposición? Por la oposición, yo creo que al final, pero yo creo que sí le tiran una carpetota del tamaño del río, yo creo. Del tamaño del río, que no es de chiquito, la unidad de inteligencia financiera, es que lleva 20 y tantos años controlando Zacatecas, es un cacique. Claro. O sea, yo creo que también lo que le evita un poquito moverse es el miedo. Tiene un hermano gobernador, otro hermano alcalde. Tiene toda una familia que tomó decisiones. Que más problemas trae ahorita de inseguridad. Sí, ¿no? Entonces yo creo que sí. Es todo un tema. Por supuesto que yo creo que ahí es donde lo tienen bien aperengado como. Y bueno, Katia del Castillo. Ojalá fuera Kate del Castillo para que estuviera interesante. La grilla local. Una edición muy extraña, casi otra vez por tómbola, David. Sí, fue una sorpresa. Las favoritas se quedaron, digamos, en segundo y tercero lugares. Es alguien, digamos, desconocida para la opinión pública, obviamente conocida adentro del partido Morena, pero finalmente es producto de una negociación donde ninguna de las corrientes y grupos logró imponer a su candidata. Ni Lomelí, ni Chema Martínez, ni Fabio Los nuevos liderazgos. Los nuevos liderazgos. ¿no? Las juventudes del partido. Sí, pero bueno, a ver, ¿algo más que decir de Katia? No, nada más que no sabemos quién es, pero lo sabremos en próximos días y que creo que a Morena este tipo de decisiones le han hecho mucho daño. Sí, con perfiles que son muy nocivos. Yo lamentaría si es que están usando el perfil de una mujer que sea joven para jugar junto con este tema de la famosa alianza de género entre la presidenta del PRI estatal, Natalia, del PRD y la del PAN. Yo lo lamentaría. Lamentaría que sea una jugada perversa con ese tinte. Y no lo dudo tampoco. Y que además, digamos, llega muy acotada.
el gran problema de Morena en Jalisco ha Tiene sido que formar justamente institución. la incapacidad de un liderazgo fuerte y me parece que claramente no lo tiene. Por Bueno, cierto, otro tema, si Erika, se que presenta tocaste Katia, mejor. en el segmento pasado, pero me gustaría que profundizáramos un poco el tema de hacer a puerta cerrada la comparecencia del fiscal en el caso Luz Raquel, porque ahora hay un sigilo que no hubo cuando sueltan todos estos indicios de que fue un autotentado. Yo creo que la Fiscalía va de pretexto en pretexto, ¿no? Lo primero que hizo al criminalizar permanentemente a Luz Raquel, primero con el tema del autoinmolarse y encenderse fuego, y después hablar de el peritaje de ciencias forenses en donde la curvita de la A sí es la de ella, ¿no? Lo que hace es revelar cuestiones, ¿no?, que no siguen la debida diligencia, ningún principio de la debida diligencia. Me parece verdaderamente ridículo que ahora justifique el hecho de que sea puerta cerrada cuando ha violado todos estos principios de la debida diligencia. Me parece también ridículo que ni siquiera piensen o imaginen en que la familia de Luz Raquel tiene que estar en esa comparecencia escuchando al fiscal y a todos los funcionarios, ¿no? Y decir, lo vamos a pensar, es ridículo, ¿no? ¿A qué juega el fiscal, Enrique? Me parece que en este caso no ha hecho más que perder. Sí. Pues todas. A ver, yo coincido con Erika que la regó en sus comparecencias públicas, la ha regado. Lo que no estoy tan de acuerdo es que este tipo de casos tengan, digamos, se tengan que hacer públicos en debate parlamentario. El caso per se. El caso con los detalles, con lo que significa. Coincido contigo que se ha violado el debido proceso, pero lo que queremos es que lo sigan violando y que se haga un show en torno a este caso. Que no lo sigan violando. Por eso, o sea, lo que yo digo es, se violó mal por el fiscal, pero no está bien que un caso particular, con personas involucradas, con nombres, con todo, se vuelva a debate parlamentario. Otra cosa, Erika, sería que hubiera una comparecencia general de lo que está haciendo el fiscal. Claro. Ahí sí estaría de acuerdo en que se llame el fiscal. No. Pero que se revelen datos de la investigación cuando está abierta, viola totalmente el debido proceso. Pero debería hacerlo. No se debe. ¿Para qué la comparecencia? Bueno, lo que han dicho los que lo piden es que quieren saber detalles del caso. No. Yo estoy de acuerdo en que es delicado centrar una comparecencia en un caso, pero un caso sí puede detonar y ameritar la comparecencia de un funcionario. Ahí está el Yo tema. creo que él tendría que rendir cuentas en general sobre su actuación, sin duda. no en particular sobre un caso. El problema es que se ha centrado en ese caso cuando debería ser más en general, que vaya cada mes el fiscal si pero quiere. y en general me parece que sí tiene que rendir cuenta de por qué dijo lo que dijo y por qué hizo lo que Ahí hizo. sí, Y lo pero no tiene que mostrar hacer pruebas, ni abiertamente. criminalizar. No, es ni que nada nadie de dijo eso. Bueno, es que en muchos ningún de los que lo están momento. pidiendo sí lo han dicho, Bueno, Erika. Cuando fueron al Congreso desde la les dijeron, opinión queremos pública, saber, no sé quién es la opinión pública, pero dijeron, queremos los detalles del caso. Así lo dijo, ¿eh? Así lo dijo Guadalupe Ramos, Lemara Rol. Dijeron, queremos conocer los detalles del caso. Eso va en contra del debido proceso. Yo voy a Eso va hablar en de contra las del debido organizaciones proceso. de la sociedad civil que están encargadas de darle seguimiento a la alerta de género y que no son ninguna de ellas. Bueno. Y que todas ellas hicieron el protocolo de feminicidio que tenemos hoy, que es de los mejores, y que lo que dicen es de principios de debida diligencia. acuerdo, Yo perfecto. voy con Ahí ellas. estoy de acuerdo, ahí Y estoy de bajo acuerdo. ellas lo que se dice es, no va a revelar datos de la carpeta, pero sí tiene que dar cuenta de por qué tomó esas ¿Por qué hizo lo que decisiones, por qué hizo eso y en qué momento... La actuación, sí, el caso no. Eso. Coincido Sí, contigo. claro. Es así Otra el cosa que tema. no se ha pedido por otras personas. No, A ver, es así pero el es que tema. al Congreso se va Hacer show. No, Realmente. se va a rendir cuenta de su actuación. Así Bueno, es. se supone que Pero no lo que estaban pidiendo las personas no era eso. El problema Sí, de la sí, esa puerta la cerrada, pues, rendición que me de vaya. cuentas es contradictoria con el que sea puerta cerrada. Es un contrasentido. claro. Ese es el tema. Total. Si no, mejor que no Pero vaya que no a eso y vaya, hay una ¿no? reunión en Yo- paralelo. Pero ir al que se Congreso tomen un a estar café. encerrado es una Yo creo que tontería. Claro, que coincido hable de contigo, pero yo cómo creo que aplica el podría protocolo, perfectamente ir cuando se etcétera. cierre la investigación y se haga la sentencia No, del caso. sí, pero- perfectamente. pero otra vez. A mí se me hace que se quiere utilizar políticamente el caso. Bueno, A ver, tampoco hay que tener. es que yo 7 creo dedos de- que sí, de el frente. caso está politizado desde el momento que el Se fiscal equivocó, hace por supuesto. la cantidad de burradas. Y por eso vamos Claro. a permitir que lo sigan haciendo. Por eso hay que tener claro que lo que debe hacer es, si hay una comparecencia, que sea una comparecencia como Pública. fiscal y pública sin revelar datos. Y sobre los datos Así es. públicos de la investigación y que se puedan hacer algo así. públicos. No lo demás. Esa es Bueno, la lógica. no lo demás. Vamos a el siguiente tema, la neta, ¿no? Esto es el resultado de la semana pasada. El premio La Neta No, a lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para AMLO.
por sus spots sobre el informe de gobierno. No solo miente, sino que simplifica la realidad de manera caricaturesca. ¡Enhorabuena! Excelente lo que hizo la producción de poner esa imagen exactamente de López Obrador, que siempre cuando miente se rasca la cara. Fíjense muy bien, mira, cuando está mintiendo se toca la cara. Ese es invariable. Me parece excelente de parte de la producción. Oye, que pero haya hecho. entonces se toca mucho la cara. Sí, sí. De hecho, se la pasa así. Quiere decir, oye, que deje descansar un poco el cutis. Cuando está siempre en un tema complicado, se toca la cara y se rasca. Y me pareció excelente. Bueno, muy merecido que lo haya ganado López Obrador en esta ocasión. Fijar más. ¿A quién vamos a nominar para esta semana, Erika? Yo voy con la secretaria de Educación, Leticia Ramírez. Esa tendría que ser por aclamación. Por aclamación debería Vote. ser. Pero aunque va a ganar, estamos seguros que tiene todas consigo. Vamos a ponerle candidatos, aunque sea Competencia, como competencia. decían los del PAN, que eran testimoniales. Testimoniales. No solamente el PAN, Simbólicos. en muchos lados hay testimoniales simbólicos. Oye, yo digo Alejandro Moreno porque la única dignidad que le quedaba era ser contrapeso en el Congreso y ahora pues ya ni eso. Ya ni eso. Ya ni la dignidad. Ya le ni la queda. dignidad le queda. Yo me pobre. quiero ir aquí con el tema del Parque Metropolitano y yo postulo al director de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, ¿Quién que es? no sabemos quién es. Vamos a buscar a su mamá para que nos Cuyo diga. cómo se socio llama. o asesor en materia de espectáculos privados, públicos en parques, creo que lo puede llevar a tener problemas. Ahora, solo ahí hay un asunto. Será el Parque Metropolitano, pero quien propone el evento es otra agencia, que es la de espectáculos. Grandes eventos. No, se llamaba No, Grandes se Eventos llamaba porque antes el sexenio así. pasado. Con ahora Emilio. cambió de nombre. Sí, no me acuerdo. ahora se llama el show debe continuar o algo por el estilo. La fiesta, ¿no? La fiesta de La fiesta, continuidad. y el show, ¿Dónde está no, Esteban pero sí, a ver, Estrada? yo creo que hay una serie de Agencia Estatal de agencias. Entretenimiento. Sí. Agencia Estatal estatal, de claro, es Entretenimiento. Esteban Estrada el que se le ocurre la idea, Pero alguien le tiene que dar el parque. empina A ver, del Es que parque. con todo esto ya nos confundieron de quién fregados toma las decisiones. ¿Quién? ¿verdad? Nadie Entre está, no está agencias y claro la quién toma las fregada, decisiones, excepto quien las echa para atrás, que fue el gobernador Alfaro. Y yo voy a proponer al gobernador Alfaro por esta mala declaración sobre cuando levantan el tótem de México Feminicida, que es una protesta de las sí, mujeres. Dice, sí, bueno, es qué que terrible. hay que limpiar el centro, ¿no? Como si Qué terrible. las protestas y este tipo de manifestaciones fueran basura. Me parece que una mala declaración del gobernador. Ahí están pues los 4 propuestos para la semana. Leticia, la secretaria de Educación. Ramírez. Todos los involucrados en el tema. La trama en todo el Parque Metropolitano. De Calaverandia. Y se escucha cañón, compa novela. Alito Moreno y lo que le resta de dignidad. Pues y sí, es que le el resta. gobernador Alfaro, que es uno de los muy mencionados. Pero bueno, vamos a ver también qué pasó. La semana pasada hubo la apuesta sobre si tumbaría la Suprema Corte de Justicia la prisión preventiva oficiosa. Esto fue lo que apostamos. La pregunta de esta semana fue: ¿tumbará la Suprema Corte de Justicia de la Nación la prisión preventiva oficiosa? Diego dijo que no la tumban, David y Jaime que sí. Bueno, hasta ahorita no la han tumbado. Va ganando. Voy ganando. Va ganando Diego, Todavía. Va ganando Todavía. Diego. Al medio tiempo Pero va falta el ganando segundo 1-0. tiempo. Sí, Falta el sí. segundo tiempo del Esto no jueves. se acaba hasta que se acaba. Hasta el minuto 90. Hasta el minuto 90. Y bueno, la apuesta para esta semana la definimos así. Se romperá la Alianza por México con esta actitud del PRI de ponerle una salida al presidente en la Cámara de Diputados. Y esta propuesta del presidente de decir, pues ya divórciense, carnales, hay matrimonios que no deben durar. Erika, ¿tú qué yo dices? digo que sí, de aquí al martes, bye. Bye. Oye, el primero que les puso Prián fue él, ¿no? El primero que los casó. Sí. Sí, Ahora los quiere divorciar, ¿no? Yo digo que aún no. Pongo el aún. Yo digo que no. No, porque todavía no se define y en el Senado están divididos. Y falta el Estado de México y faltan muchas cosas, ¿no? Sí, yo también creo que, no sé si el divorcio llegará, pero esta semana no pasará. Bueno, pero hay que Irán con el terapeuta para que Yo los creo que atienda. todavía hay terapia familiar. Sí. ¿Qué le ves de malo a Alito? Mira lo que guapo Terapia está. de pareja.
Sí, hombre, van a ir con Claudio X. Sí, Es que ya exacto. no me siento comprendido, ya no me escucha. Marquito ya no me llama. Sí, ya no me llama. En fin. Y Bueno, Chucho ya no vale para nada. ahí está la apuesta de la semana. Vámonos. Muchas gracias a usted que nos siguió desde casa. Nos vemos la próxima semana. We need strong borders,